no mediante la construcción de templos, por muy majestuosos que sean, por muy altos que sean, se puede llegar a tener un contacto con Dios. El contacto debe ser por la gracia. Finalmente, es la misma postura que se maneja dentro del cristianismo. Jesucristo está en contra de los templos hechos a mano. Por eso dice: derribad este templo y en 3 días lo edificaré. Porque el nuevo templo, el tabernáculo caído de David, es la resurrección de Cristo, es Dios habitando dentro de nosotros. Es el milagro de que el Señor Jesús venga a morar a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y esta es la misma postura apostólica que se menciona dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Esteban se está defendiendo del juzgado que finalmente lo va a matar, él dice: el Señor no habita en templos hechos a mano. Y la palabra hechos a mano en griego, heiropoietes, nos está diciendo, es la misma palabra que se utiliza para los ídolos hechos a mano. Por eso la Escritura nos está diciendo: el Señor no necesita construcciones, porque sería tanto como decir que se pica un botón y baja la presencia de Dios. No es así. Se recibe por la gracia, se recibe por la fe. Es por eso que Dios se indigna con el pueblo de Babilonia cuando ellos deciden hacer un templo y decir: vamos a conectar el cielo con la tierra, vamos a hacer nuestra propia montaña, vamos a desechar el encuentro cósmico con Dios. Vamos a picar este botón para que baje entonces la presencia divina. Y Dios dice: no lo voy a permitir, los voy a dispersar, ellos están mal, ya no voy a destruir la tierra. Quizás sus descendientes, quizás gente dispersa sea la que busque, la que alabe mi nombre en espíritu y en verdad. Es una profecía también mesiánica hacia los gentiles, hacia el pueblo de Israel, hacia todas las naciones que están buscando en verdad el nombre de Dios, lejos de toda ritualidad. Por eso dice la Escritura: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aunque una mejor traducción diría: para que ninguno escuche el habla de su prójimo. Y es así como Dios los esparce sobre toda la faz de la tierra. Finalmente podemos ver una ateología, el nombre de un lugar recibido por un acontecimiento divino. Si en un principio el pueblo Babilonia en sumerio significaba el fundamento, el cimiento del monte luminoso, después de que Dios llega y hace que nadie escuche la voz de su prójimo, les va a decir: ustedes son simplemente confusión. Babel en hebreo, confusión, no fundamento del monte religioso. Hay aquí una confusión. La confusión de haber hecho un lugar de culto y de adoración, de edificarlo de la manera en que no debía ser edificado. Así la Escritura nos dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Esta maldición, porque fue una maldición haber confundido las lenguas y haber roto la unidad, esta maldición viene a ser revertida en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, se da la reversión de la maldición de Babilonia.
En este relato tenemos todos los elementos necesarios para darnos cuenta de que se trata del momento en el que Dios rompe con la desunidad, rompe con las lenguas que no se escuchan unas a otras, que no se entienden. 1. Tenemos un aposento alto, el aposento donde están los discípulos, los apóstoles orando. Este aposento, dijimos, retomando a Mircea Eliade, es alto, va a ser el símbolo del monte Sinaí, va a ser símbolo de esta centralidad, de esta ascensión a la divinidad. Está el aposento alto en contraparte de la sigurat que hicieron en Babilonia. 2. Vamos a tener el derramamiento del Espíritu Santo, la fuerza del cielo, las lenguas sobre los apóstoles y todos comenzando a hablar en lenguas entendibles. Nos va a decir la Escritura, se va a asegurar de decirnos, había gente de todas partes del mundo, de Media, de Capadocia, de Bitinia, de Asia, y todos los escuchaban hablar en su mismo idioma. Los escuchaban hablar en su mismo idioma. Está la palabra oír nuevamente. También está la palabra confusión en el relato de los libros, del libro de los Hechos. Está la palabra confusión. Por supuesto que luego que Pedro toma la palabra y dice, no se confundan, esto es lo que el profeta Joel ya había anunciado antes. Entonces ya no hay confusión, sino el orden de Dios, el nuevo orden cósmico de Dios que viene siendo anunciado por su Mesías Jesucristo, el cual está restaurando todas las cosas, el cual está volviendo nuevamente el mundo al orden primigenio, al orden que tenía antes de la confusión de Babilonia. Así pues, el hombre es elevado, el hombre es ascendido nuevamente, no mediante un templo hecho a mano, sino por la gracia del Espíritu Santo. En resumen, la sigurat es un estilo específico de construcción mesopotámica cuya función era la de unir el cielo con la tierra. La sigurat es la representación del monte cósmico, del monte centro del mundo. La Torre de Babel es una sigurat. En la historia de la Torre de Babel, los hombres pervirtieron el uso de los materiales de construcción. Dios había mandado que sus altares fueran de piedra, no complejos centros ceremoniales con construcciones espectaculares. El hombre buscaba mediante este complejo templo generar cohesión de grupo, cambiando también la función de la religión, que debe ser la de religar el hombre con Dios. La sigurat como monte quiere competir con el monte cósmico de Dios, buscando la revelación de una manera religiosa y mecánica. Si el nombre de Babilonia en sumerio se traduce como el fundamento del monte luminoso, la etiología lo resignifica como confusión. La maldición de la confusión de Babel es revertida por medio del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Jesucristo renueva todas las cosas y nos vuelve al estado primigenio por medio de la gracia y la fe en su nombre.